llamaba 3939, le decía en tal día hay que recoger 3 personas para ser positivo tal día. El 39 se lo comunicaba a Manuel Valentín Padilla. Manuel Valentín Padilla se lo informaba al coronel y el coronel inmediatamente llamaba a un comandante de contraguerrilla, a un comandante de batallón de contraguerrilla, un comandante de pelotón, para que esta persona recibiera ese personal y se organizara el resultado operacional. El afán era el afán del comandante de batallón era aumentar las estadísticas de bajas en combate de su unidad táctica, porque existía la competencia en otras unidades. Entonces la idea era mantener el batallón La Popa en primer puesto o segundo puesto en bajas en combate a nivel nacional. Llegado el hecho, se daba la baja. Estas bajas podían ser traídas vivas o en ocasiones muertas. El caso que más se daba era que llegaban muertas. La recesionaba la tropa, se simulaba un combate. Una vez realizado el combate, él me llamaba, yo iba al área de operaciones, miraba que verdaderamente hubo un combate. Si había algo que fuera anormal, entonces se corregía para efectos de que cuando viniera la fiscalía a hacer el levantamiento de cadáveres, pues no hubiese llamado de atención. Era ahí donde empezaba mi rol. Yo en ese momento recibía un informe de un comandante de contraguerrilla que prácticamente no era nada. En ese informe, ese humilde campesino, yo decía: tropas del batallón de artillería La Popa en combate. No saben cómo me arrepiento a día de hoy de eso. Dieron de baja a Juan Carlos Soto, un ejemplo. Quien en su poder llevaba un fusil, 2 granadas, material de intendencia, material de guerra. Plasmaba eso en un documento. Yo estaba dándole legalidad, estaba diciendo que estábamos haciendo las cosas bien, le estábamos mintiendo al país, le estaba mintiendo a estas familias que están aquí, me estaba mintiendo yo mismo. Llamaba a la URI. La URI para la época era la unidad de reacción inmediata. Debía haber un fiscal en turno y un equipo del CTI para venir a hacer el levantamiento. ¿Qué contestaba la URI? No, señor, por razones de orden público, nosotros no podemos ir allá. Desplace el cadáver. Era donde yo me daba cuenta que estábamos llevando una persona que llevaba un día de haber sido asesinada. Una persona que con solo uno verle las manos decía: este es una persona trabajadora, este no es un delincuente. Y negligencia también, quiero manifestarlo acá, de los miembros del CTI que hacían el levantamiento. Yo iba a la morgue y llegaba y era porque tenía 2 objetivos. Yo necesitaba demostrarle o legalizar, demostrar que era un combate. Necesitaba demostrarle a mis superiores
que en ese caso era la segunda brigada del ejército y la dirección de inteligencia del ejército. Entonces yo llegaba a buscar un acta de levantamiento de cadáveres, una necropsia, y con unos documentos a medio dar y una información muy vaga, la que traía del área de operaciones, llegaba a la morgue y la morgue me daba un acta de levantamiento de cadáveres con 3 cosas que yo le decía, o las 3 cosas que ellos me preguntaban. Era un acta de levantamiento de cadáveres que carecía de realidades, que carecía de las normas básicas que me entregaba medicina legal. NN, nombre del occiso NN, motivo de la muerte, violenta, lugar de los hechos, tal sitio. O sea, prácticamente iba y me venía sin nada. Llegaba a mi unidad, tenía la obligación o el deber de mirar cómo se manejaba esa operación con dineros que mandaba el Estado, que se llamaban gastos reservados, una pequeña partida de 600.000 pesos. Venía con destinación específica, los rubros en que se gastaba era pago de operaciones, pago de informantes, apoyo, informaciones de inteligencia, y el otro era apoyo a una sesión de contrainteligencia que para la época existía en las unidades tácticas. Era necesario entonces decir en ese comprobante de gastos reservados que esa persona que había sido asesinada, de esa partida se habían sacado dineros para pagar las informaciones de inteligencia que dieron resultado a esa mentira, a esa famosa operación que era ilegal, que en su mayoría todas fueron ilegales. Todas fueron acomodadas de acuerdo a la situación y a pretensiones y cariños de nuestros hombres, de nosotros, los miembros, que para la época estábamos en el batallón de artillería número 2 La Popa. Señor magistrado. Sí, yo en ese marco, pues también porque se está acabando su tiempo, señor Perea, entonces vamos a acercarnos como al cierre de su intervención, pero entonces vamos a retomar esta pregunta de la víctima sobre ese tiempo de intervención suya en este aparato criminal, y yo lo que le pediría es que entonces precisa fechas. En segundo lugar, precise en el marco de la imputación que le hizo esta sala, ¿cómo suministra usted guías para la comisión de este tipo de asesinatos? Y menciona además, si además de alias 39, que lo ha mencionado usted, si hay otros paramilitares con los que usted estuvo en contacto. Con respecto a su pregunta, yo estuve en el batallón de artillería número de La Popa en el año 2001 a diciembre del 2003. Y para terminar, pues, como es bien sabido, nosotros el tema de los guías, manejamos un sistema de guías geográficos. Los guías geográficos eran sacados o recomendados en algunos casos por la red externa, que en esa época la manejaba Manuel Valentín, y en algunos casos los enviaba el coronel Mejía, y otros eran extraídos de la red de cooperantes. Importante me parece decir aquí que también esos guías eran vestidos en algunas ocasiones por nosotros. ¿Cuál era el sistema?
guía iba a ir a una operación militar, en ocasiones eran guías que pertenecían a las autodefensas, en ocasiones eran guías normales para operaciones legales. Entonces a estas personas había que vestirlas. Yo llamaba al almacenista de intendencia y le decía, por orden del comandante del batallón, entréguele uniformes al comandante de la contraguerrilla tal, porque esa persona es un guía. Y ahí se le entregaban uniformes, botas, se le daba una dotación como para ir a un área de combate. Para terminar, sé que hay mucho todavía que decirle a las víctimas. Yo quiero pedirles perdón a mi pueblo, a mi país. Quiero prometer a mí mismo, a las comunidades que vienen, agradecer todas las enseñanzas que obtuve con la familia indígena, el tiempo que permanecí con ellos en los reencuentros. Darle gracias a Dios a Marcela, Vianey y su equipo psicosocial por el hombre que hicieron en mí, porque mi pensamiento antes de llegar a la G no era normal. Creo que soy un hombre encauzado. Un ejemplo de eso fue cuando me colocaron a caminar con 4 personas y una persona dijo, esta va a ser la mamá. La sacaron y empezamos a buscarla después nosotros. Y solamente en ese ejercicio nos dábamos cuenta cuán importante es una persona, cuán importante es un padre, cuán importante es un hijo, cuán importante es la vida. Discúlpeme, señor. Y solo una última pregunta en el marco de lo que le señalaba. Usted mencionaba alias 39. ¿Recuerda algunos otros paramilitares con quienes se hayan relacionado en esa época? Claro, señor magistrado. Existía 38, Tolemaida. Hay algunos que por el tiempo no alcanzo a recordar. Gracias. Seguiremos entonces en diversos diálogos que correspondan para el esclarecimiento de muchos de los hechos y de los patrones. A continuación vamos a empezar un bloque de intervenciones